mundo que compartíamos para ustedes y que bueno, nos pone en contexto de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. No sin antes recordar que el viernes 13 fue realmente fatídico, fue el atentado de París con una cifra de 130 muertos, 352 heridos, un centenar de ellos en estado crítico, un escenario realmente muy complejo, la reivindicación del Estado Islámico y en las últimas horas este también ha sido un día cargado de hechos puntuales que tienen que ver con las Fuerzas Especiales de Francia que hicieron una incursión en Saint-Denis. Se afirma que fue abatido Abdelhamid Abayoud, un belga marroquí a quien se lo considera cerebro de los atentados, y una mujer yihadista, bueno, se inmoló. Hubo otros 7 detenidos. Embajador, sí, exactamente. Ha sido un día en particular tremendo. a Roma, Italia, ¿no? Es decir, el escenario de nerviosismo y de violencia cubre casi toda Europa. Embajador, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo se entera usted de lo del viernes? Cuando se entera de lo que estaba ocurriendo en Europa, ¿cómo lo tomó? ¿Se sorprendió? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, desgraciadamente no puedo decir que fuera sorpresa porque hay constantes advertencias por parte de las policías nacionales y de hecho en los noticiarios se hacía en las últimas semanas constantes referencias, sobre todo en España, a personas que a través de internet estaban captando gente que volvía de Siria. Recuerdo una filmación donde se veía a una mujer bajando de un avión que volvía de lo que habría sido probablemente una formación en Siria. Así que no puedo decir que esto, evidentemente la envergadura del atentado sí, pero constantemente nos de están alguna forma advirtiendo, no se sorprendió, digamos. No más allá de que una cosa de estas características a uno le pegan el pecho, ¿no? Pero sobre todo por el hecho de que ISIS lo que busca fundamentalmente es el horror, ¿no? Realmente decapitar personas en público. Nos va acostumbrando a decir la próxima será todavía más atroz y yo creo que esa es parte de su estrategia de comunicación, ¿no? El que prestemos atención a través del horror y cada vez es la apuesta mayor. Por eso pienso que cada vez nos vamos a encontrar con cosas más graves. Ha logrado de alguna manera imponer el miedo, ¿no? Incluso hablábamos antes de empezar, las familias preocupadas porque los hijos no vayan a determinados lugares públicos. Está logrando un objetivo, que es imponer el miedo, ¿no? Desde el momento en que una persona no tiene miedo a morir, evidentemente puede ser un destrozo enorme. Siempre hemos estado acostumbrados a luchar contra el crimen pensando en que el autor, el criminal, tiene que huir, pero en este caso el kamikaze es alguien que está dispuesto a inmolarse y por lo tanto la capacidad de hacer daño es enorme y evidentemente eso atemoriza, que es lo que se busca también, ¿no? Claro, de hecho no solamente fue Francia, el día anterior había sido en el Líbano, había habido un atentado, lo que vimos en el informe había que sumarle también el atentado que se supo en las últimas horas al avión ruso, que también fue el Estado Islámico el que lo destruyó. Pero una pregunta, embajador, ¿por qué Francia? Bueno, en realidad ha habido otros muchos, ¿no? Pero Francia tiene una población muy importante, un 10% de la población es, digamos, de origen árabe, lo cual no puede llevar a creer que hay que estigmatizar a la población árabe, pero sí es verdad que a la hora de, digamos, esconderse o de alguna forma diluirse, es más fácil un país, digamos, en el cual hay digamos, un porcentaje suficiente de personas para no llamar la atención excesivamente. Por otra parte, Francia ha tenido, digamos, una decidida actuación, pienso, en todo lo que es, digamos, la lucha contra el fundamentalismo. Y yo pienso que quizá también, y quizá esto sea un poco arriesgado afirmarlo, ¿no? Creo que no está, digamos, de más tener en consideración el efecto que puede provocar la situación electoral. ¿La situación electoral? Sí, pienso que el hecho de que el Frente Nacional sea un elemento, digamos, que va creciendo, pienso que puede estar también en la óptica de los terroristas, ¿no? El provocar. Digo yo, esto es una opinión totalmente personal, pero me da la impresión de que esto tiene probablemente algún tipo de influencia. Uno se pregunta si este tipo de acontecimientos no fortalecen los sectores ultranacionalistas europeos que están en contra de la inmigración. Pues justamente, yo pienso que en muchos grupos terroristas siempre ha habido esa teoría de la acción-represión, acción
Hay que tratar de buscar, en cierto modo, provocar situaciones que provoquen más represión O sea, sobre... cuanto peor, peor. Claro, y de Cuanto esa peor, manera mejor para ellos. se consigue al final que la gente estalle más, que la población, digamos, se sienta más acosada y, en consecuencia, yo pienso que desde su óptica pueden pensar que si la policía reacciona y reprime, eso puede crearles más adeptos a la larga, ¿no? Pienso yo. En fin, Uno se pregunta, ¿hay un antes y un después de Europa tras estos acontecimientos del viernes 13 y otros que han ocurrido también, pero especialmente el del viernes 13? Tengo la impresión de que sí, de que la forma en que se ha reaccionado, la inmediatez y sobre todo la profundidad de las medidas a tomar. Hay que tener en cuenta que, bueno, el gobierno galo ha pedido la extensión del estado de emergencia, que por otra parte, por primera vez en la Unión Europea se ha hecho utilización de un artículo que hasta ahora no se había utilizado, que es el artículo 42.7, por el cual hay un principio de apoyo y solidaridad en caso de que un país miembro sea atacado. Y el hecho de que se proponga incluso una reforma constitucional, como se está haciendo por parte del gobierno del presidente Hollande, me da la impresión de que demuestra que vamos a ir un poco por esa línea, ¿no? Es decir, tomar conciencia de que esta es una lucha muy a largo plazo y que exige instrumentos contundentes. Acá hay un actor que puede resultar muy importante, con el que ha habido diferencias, pero que parece ahora plegarse a una estrategia conjunta con Europa, que es Rusia. ¿Cómo ve el papel de Rusia? ¿Cree que efectivamente va a terminar combatiendo junto con el resto de Europa o los principales de Europa? Bueno, pienso que Rusia efectivamente ha tenido una posición, digamos, muy distinta. Ha sido, juntamente con Irán, el único que ha apoyado directamente al gobierno de Assad, pero me da la impresión de que en estos momentos todo está en cuestión, ¿no? Creo que el acuerdo que expresaron ayer Francia y Rusia de trabajar conjuntamente a la hora de atacar a ISIS, y me da la impresión de que también los Estados Unidos están un poco en ese paquete, me da la impresión de que esto supone el que nos vamos a concentrar sobre todo en el ISIS, en atacar al ISIS, las bases del ISIS, y porque realmente el problema que hay creado en Siria, hay muchas diferencias de matiz en lo que cada uno pelea, ¿no? Es decir, está la coalición liderada por la OTAN y los Estados Unidos, en la que no participa Rusia, y que está también avalada por casi 60 países, en la que están principalmente las monarquías del Golfo, los países de la OTAN, como digo. Luego están actores, digamos, aislados, como puede ser Turquía, bueno, miembro de la OTAN, pero el caso de Irán, el caso de Rusia, y cada uno tiene diferencias de matiz, ¿no? Es decir, todos están contra ISIS, eso sí, pero no todos están contra Assad. Así que yo creo que en estos momentos lo que se impone es el tener la prioridad de atacar sobre todo las bases de ISIS, porque este asunto no se resuelve mientras Yo le quería plantear eso justamente. ¿La única opción es la militar, embajador? Pienso que sí. No la única, pero desde luego la primera. La primera. En estos momentos creo que nada se resuelve si no atacamos la cuestión en su raíz. Y luego, a partir de ahí, no habrá que bajar la guardia y saber que probablemente también tendrá un efecto de expansión y de distribución los militantes que puedan ir repartiéndose por el mundo, pero creo que en estos momentos sí es esencial acabar con el terreno, en el terreno, y luego además, evidentemente, hay unas células que ya están repartidas por Europa. Las advertencias son... Acabo de leer ahora que según Interpol solamente un 20% de los yihadistas activos en Europa están identificados. Embajador, cuando usted dice que en esa coalición muy heterogénea que está allí, hay diferencias, puede haber diferencias políticas o de intereses también, porque aquí viene un poco lo que denunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que dijo, bueno, hay grupos, hay países que integran el G20 que están financiando como al Estado Islámico. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, bueno, la financiación del Estado Islámico es difícil de saber, ¿no? Es decir, ¿quién le está comprando el petróleo al Estado Islámico para que pueda... ¿Quién le está vendiendo las armas? Las armas es verdad que quizá los mercados internacionales en donde los traficantes no se preguntan tampoco por cuestiones ideológicas, pero bueno,
Y luego, pues el hecho de que también han caído muchos estados en una situación, digamos, de descontrol puede explicarlo más. Pero hoy en día se están financiando vendiendo petróleo y habría que preguntarse quién les está comprando. Desde luego que esto es un tablero mundial en donde realmente las influencias se han tenido en cuenta, pero creo también es verdad que en estos momentos el horror de esos atentados lleva a que nadie pueda salir defendiendo lo indefendible, ¿no? Que evidentemente haya países como Irán que quieren ver que la dirección chiita de Siria no desaparezca es evidente, pero no sé hasta qué punto hoy en día eso puede ser lo que cuente de verdad. Yo creo que lo que cuenta es hay que acabar con ese territorio ganado para un Estado absolutamente desquiciado y loco. Claro, claro, uno se pone a pensar justamente